todos ustedes? Estamos ya en tu programa Espíritu Animal por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y bueno, pues como siempre me acompañan los bizcochos de las 8. Bueno, a excepción el día de hoy de Denise, que bueno, pues está un poquito enferma. O está indispuesta. O un muchito, no lo sé. Pero bueno, de que estuvieron buenas las chelas frías, estuvieron buenas las chelas frías. ¿No, Rafa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bizcochos. Pues sí, muy bien. Ya estamos aquí en Espíritu Animal, aunque Marco no se haya presentado, lo presentamos a Marco. Es que ya conocen mi voz chillona. Sí, pero de todos modos hay que presentarte por cualquier cosa. Ándale, exactamente, sí. Así, igualito. Pues sí, ya estamos en Espíritu Animal, recordándoles que pues vamos a tener un buen programa. Con grandes invitados también, bastante interesante. Muy buenos invitados el día de hoy. Hoy nos acompañan un biólogo, como siempre lo he dicho, una muy buena mancuerna la que hacemos los médicos veterinarios con los biólogos, aprendemos mucho mutuamente. Y bueno, pues esta tarde no será la excepción, que nos acompaña el biólogo Arturo Vergara, que vamos a platicar sobre una PIMS, que bueno, pues más o menos para que se den una idea, una variante de lo que son las unidades de manejo ambiental. Vamos a platicar sobre ajolotes y sobre algunas otras especies que ellos están manejando. Y bueno, nuestra segunda hora estará aquí con nosotros una ingeniera, la ingeniera Cristina Peñafiel, que nos viene a platicar sobre un proyecto muy interesante que tiene sobre abonos, fertilizantes orgánicos, ¿no? Entonces, muy interesante es el programa del día de hoy. Y bueno, pues recordándoles nuestras redes sociales de Adrenalina Radio, que por supuesto estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Adrenalina Radio, y en los canales de YouTube y el podcast iVoox como Adrenalina Radio también. Exactamente, y también las redes de los bizcochos de las 8, que tanto en Facebook, en Twitter nos pueden encontrar, y también en nuestro canal de YouTube como los bizcochos de las 8, y pronto ya las de Espíritu Animal. Así es, así muy se emocionan acá nuestro equipo de digital. Sí, pues nosotros estamos súper emocionados porque sí, así grito Choco, por esta apertura de redes sociales. Y bueno, Rafa, ¿qué te cuento? Que en la semana ya ves que hemos traído esta situación del zoológico, ¿no? Sí, pero bueno, antes de que empieces con eso, me gustaría mandar una felicitación para Cristian Sánchez de Biopop. Ayer fue la presentación, digamos, como oficial a medios y a conocidos. Denise estuvo el día de ayer cubriendo esta parte de esta nota, por llamarlo de alguna forma, y por eso viene indispuesta, porque tomó muchísimo, entonces quedó borracha. Entonces no es cierto, saludos a Denise también, pero no, sí, la verdad es que está interesante, muy bien, como nos los vino a platicar la vez pasada. Es algo innovador, y qué padre que también sea algo innovador pero mexicano, ¿no? Claro. Porque es muy interesante lo de Biopop. Espero que Cristian pueda regresar en algún tiempo para platicarnos otra vez sobre Biopop, y para los que no lo vieron, pues poderlo ver de nuevo, ¿no? Más adelante seguramente va a venir con toda esta ronda de invitados que vamos a tener ahora en septiembre por el evento más grande en eventos de perros, que es ExpoCan. Exactamente. Entonces por acá estará, ¿no? Entonces, bueno, regresando justo al tema de los zoológicos, que ha estado muy en auge esta semana y seguirá probablemente. Durante cierto tiempo. Sí, hicimos una atenta invitación a dos partes que tomaron pues mucha importancia en esta situación del zoológico de Chapultepec. Una fue Derechos Humanos del Distrito Federal, que a partir de la necropsia que se le estaba realizando o se le está realizando a Bantú, tomó cartas en el asunto. Justo la invitación era para que nos dijeran qué carajos estaban haciendo en una necropsia del gorila Bantú. Y por otra parte, invitamos a la diputada, senadora, no tengo ahorita bien claro qué es, Elena Chávez González, ¿no? Que también ha estado haciendo mucho ruido. Ninguno de los dos nos contestaron, por supuesto, hasta que los posteamos y los etiquetamos en una publicación. Y así, miren, en friega loca nos respondieron, así que la siguiente semana muy probablemente tendremos a estas dos partes para que pues nos aclaren bien la situación de qué están proponiendo, porque se están quejando mucho, pero no están proponiendo nada, ¿no? Y a mí no me sirve de que la señora se esté poniendo afuera del Senado a gritar
y a decirme que se cierren los zoológicos y no pone ningún proyecto o al igual que derechos humanos, ¿no? Hay pero tantas cosas que se pueden hacer, como desde las muertas de Catepec y todos alrededores del área metropolitana, algunos casos de discriminación tanto por homofobia, a misoginia, y no le dan seguimiento. Entonces lo que no entiendo es por qué derechos humanos entra algo de tienen mucho animales. trabajo más los derechos humanos que estar quejándose del trabajo de la necropsia. Pero bueno, vámonos a un corte musical y regresamos con Espíritu Animal en Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Pues muy bien, ya regresamos a Espíritu Animal y ya se le bajó el coraje a Marco porque estaba así rojo. No estaba. Me voy a enojar la próxima semana seguramente. Sí, pues es que yo creo que no hay que a lo mejor hasta me sacas. Podrías, esperaría que no, porque... Dice Choco que me albureaste, pero no. No, yo esperaría de verdad que esto sí, digo, ya se volvieron a poner en contacto contigo, y esto es para que puedan aclarar las cosas, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en el caso de derechos humanos, lo que tendrían que hacer es precisamente checar todo esto de derechos humanos. Nos vimos hace como 2 días, chico que por estar pidiendo... En una marcha. Exacto, pidiendo igualdad y todo derechos, pues literalmente le partieron la cara. Entonces, con una botella. Exactamente, entonces ahí es donde debería de meterse derechos humanos y no tanto a lo mejor en cuestiones animales. No digo, o sea, yo no cuestiono pero... el que se quiera meter en muchos casos. Lo que quiero que aclaren aquí es por qué, ¿no? Y qué papel están jugando. No simplemente, y bueno, ya lo aclararemos la próxima semana. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema de esta primera hora, con nuestro invitado del día de hoy, de esta tarde. Arturo Vergara, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esta tarde nos vienes a platicar sobre todos estos proyectos de conservación que tienes, uno de ellos bien importante con el trabajo de ajolote. Pero bueno, a ver, platícanos sobre esta PIMS, nos comentabas qué es. Sí, bueno, pues el nombre de este PIMS es Ambistomanía, y hace referencia, por supuesto, al género Ambistoma, porque trabajamos no solo con Ambistoma mexicanum, que es el ajolote de la Cuenca de México, sino con otras especies de Ambistoma. Nosotros tenemos un plan de manejo aprobado y tenemos autorizado el manejo para 16 especies de Ambistoma, aunque físicamente trabajamos solo con 6, a veces con 7 o con 8, dependiendo de la existencia de las especies. O sea que no es nada más el ajolote del canal de Xochimilco, como todos, bueno, casi todos tienen. Sí, bueno, precisamente ese fue uno de los puntos de arranque de nuestro trabajo, porque pues desde los momentos en los que estudiamos y vamos aprendiendo en el camino, a los que nos gusta esto de los anfibios y sobre todo de los urodelos, de repente nos dimos cuenta que cuando de manera general se habla de ajolote, inmediatamente se piensa en el ajolote de Xochimilco. Y como es una especie sumamente carismática, famosa y llamativa, se hace mucho referencia a que es única, que es el único lugar en donde existe Xochimilco, que es endémica de Xochimilco, y con el tiempo pues nos dimos cuenta que esto es un error bastante grave, porque el ajolote pertenece a un grupo de especies que se distribuye en Norteamérica. Ese grupo de especies pertenece al género Ambistoma. Ajolote es un nombre común, sí, para hacer referencia a Ambistoma mexicanum, que es el nombre científico. Tan solo en México hay 16 especies diferentes de Ambistoma. Cada especie está distribuida pues en sus cuencas o en su serie de cuencas, y hay muchas especies que son endémicas, y hay otras que comparten hábitats en varias partes, no solo de México, sino de Estados Unidos. Para los radioescuchas que están ahorita con nosotros, ¿qué significa o a qué te refieres con que son endémicas? Bien, endémico se refiere a que se distribuyen exclusivamente en un sitio geográfico, ¿no? Por ejemplo, existe una especie de Ambistoma que se llama Ambistoma andersoni, que es endémico de la laguna de Zacapu en Michoacán. Su endemismo se refiere a que es un animal que habita exclusivamente una pequeña laguna de unas 60 hectáreas. Es endémico, no está en otras lagunas que están alrededor, sino esa especie solo se distribuye ahí.
De esa forma también algunas otras especies de ambistomas también presentan endemismo. Y particularmente el caso de Ambistoma mexicanum, que se dice que es endémico de Xochimilco, en realidad eso no es cierto. El Ambistoma mexicanum es endémico de la Cuenca de México. La Cuenca de México fue un lago enorme que abarcó desde pues la zona de Zumpango hasta el lago de Chalco, o sea, fue un lago gigantesco que se componía por 4 lagos principales. El hábitat de Ambistoma mexicanum fue toda esa cuenca, exceptuando las zonas salinas como Texcoco, pero no es endémico de Xochimilco. El Gran Lago de Xochimilco es una extensión que abarcaba lo que actualmente son algunas delegaciones como Iztacalco, como Iztapalapa, por supuesto Xochimilco, pero también Tláhuac. Entonces Ambistoma mexicanum está distribuido no solo en Xochimilco, porque los canales actualmente se limitan a la zona sur de la cuenca, Xochimilco, pero también Tláhuac y también Chalco. Entonces, bueno, los ajolotes, los Ambistoma mexicanum no conocen de demarcaciones políticas y ellos pueden pasar de una delegación a otra. Entonces, lo importante es conocer que la distribución no fue Xochimilco, sino la Cuenca de México. Y lo importante de la conservación es que la comunidad entienda la importancia de una especie dentro de su hábitat, pero también la conservación de su hábitat. Y por ello pues nos enfocamos no solo en Ambistoma mexicanum, sino en otras especies que se desconocen y que no se le ha puesto la importancia necesaria. Oye, pero a pesar de que lo podemos encontrar, bueno, como dices, en este lago de Xochimilco, pues ya no es tan común o llegar a Xochimilco en la Chinampa y ver a los ajolotes, en el hábitat ¿no? natural es sumamente difícil encontrar uno, pero en cautiverio afortunadamente es una especie que está ampliamente distribuida en cautiverio. En su hábitat natural tiene un grave peligro de desaparecer. ¿Y esto a qué se ha debido? Pues existen una serie de factores que han hecho sinergia, principalmente el avance de la mancha urbana, es lo que genera pues fragmentación y pérdida de hábitat. Por supuesto hay contaminación inorgánica, ¿no? Presencia de metales pesados, grasas, detergentes, hay contaminación orgánica o biológica, como las especies de peces exóticos o mamíferos exóticos, o incluso algunas poblaciones de perros o gatos ferales que pues afectan de manera directa, pero lo principal es la pérdida del hábitat, y eso se da pues por el avance de la mancha urbana. Claro. Pues, ¿qué te parece si después del corte justo nos platicas este impacto que ha tenido, pues desafortunadamente, el negativo por parte del humano en esta especie, ¿no? Pues regresamos, seguimos aquí en Espíritu Animal por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Pues ya regresamos a Espíritu Animal y nos quedamos callados, ¿vieron? Pasó un ángel por ahí, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, es que esos pues, dichos raros, ¿no? De luego de los niños. De tu colonia, ¿será? Ándale. Pues antes de continuar, me gustaría mandarle mensaje, bueno, saludos a Camila Mañosa, que nos está viendo, también al doctor Raúl Ocáiz, que nos está viendo en el Facebook Live. Y ayer lo vimos mucho más. Sí, mucho ya mejor puede levantar el brazo. Qué bueno. Sí, qué bueno. En el chat no sé si tengas algún No, están muy ahorita. tranquilitos ahora. Ahorita que empiece lo bueno. Cintia Leslie no está. Entonces déjame actualizo. Bueno, un saludo a Cintia Leslie, que ya nos dijo Choco que ya anda ahí conectada también. Y hay que hacer algo, hay que irnos a Mérida. Ya te dijo que sí. Por eso no, pero hay que organizarnos nosotros para llegarle ya a Cintia Leslie. Que ella ya nos dijo que sí, pero pues nada más hay que llegar. Pero pues bueno, regresando al tema, digamos que ahorita nos están abriendo un poquito el panorama, ¿no? Porque como bien lo decía, creemos que nada más era como Xochimilco esta parte, ¿no? Entonces, ahorita que estabas comentando sobre que toda esta parte de, a lo mejor en Tláhuac se puede encontrar todavía. Sí, es más común, también su población está muy baja, pero hay una población más alta en Tláhuac En Xochimilco. O sea, en población en vida libre. Y ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención porque decías que son como especies. ¿Hay alguna diferencia por tipos de colores? A lo mejor, no sé, tienen franjas, manchas. Sí, la diferencia entre especies de este género no es muy drástica porque todos presentan las características morfológicas similares.
Son anfibios que pertenecen al grupo de las salamandras, o sea que tienen cola, 4 patas. Su fase acuática la pasan entre el nacimiento y el año de edad, y todos presentan una morfología similar, o sea, todas las especies de Ambistoma, que son branquias externas, 3 pares de branquias con las que pueden respirar, por supuesto, debajo del agua. Presentan una piel con una mucosa muy densa, presentan 4 patas, las patas delanteras presentan 4 dedos y las patas traseras 5 dedos. Presentan una aleta que nace en la base de la cabeza y recorre todo el cuerpo hasta la punta de la cola. Esa es la figura de cualquier Ambistoma en su fase acuática. Y la variación entre especies pues se presenta en el color, tal vez en el tamaño. Algunas especies son más pequeñas, algunas son un poco más grandes. Lo importante también de especies de Ambistoma es que hay algunas, como Ambistoma mexicano y otras 3 más en México, que presentan una característica que se llama neotenia. Eso quiere decir que aún siendo anfibios y que naturalmente deberían de sufrir una metamorfosis para continuar su vida, estas especies tienen la capacidad de no sufrir esa metamorfosis para alcanzar la madurez sexual. Entonces se quedan con su morfología acuática toda su vida. Comúnmente se dice que son especies o que son animales que nunca crecen, que no llegan a su etapa adulta. Pero esto también no es muy correcto, porque si no llegaran a su etapa adulta, pues no se reproducen. O sea, lo correcto es decir que se quedan en su con su morfología acuática. No necesitan esa metamorfosis para alcanzar la madurez sexual. Y esta característica no es única del ajolote de Xochimilco, ¿no? Que, insisto, lo correcto es ajolote de la Cuenca de México. La comparte con otras especies como el achoque del lago de Pátzcuaro, el achoque de la laguna de Zacapu y el ajolote de la laguna de Alchichica. Ahorita digo achoque y ajolote, que son palabras bastante diferentes y hacen alusión a animales de la misma familia, del mismo género, de Ambistoma. La diferencia es el idioma del nombre común. Ajolote es una palabra de origen náhuatl, y como ajolote conocemos a cualquier especie de Ambistoma que se distribuye en la zona donde se habla náhuatl. Todo lo que es Estado de México, bueno, parte del Estado de México, porque hay una zona que tiene un poquito más influencia del idioma otomí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, por supuesto la Ciudad de México o el Distrito Federal, la zona de influencia náhuatl, todos conocemos como ajolote cualquier especie de este tipo. Cuando hago referencia a la palabra achoque, se refiere a los ejemplares del género Ambistoma, pero que se distribuyen en la zona purépecha. Okay. La palabra purépecha para describir este grupo de especies es achoque, o con su fonética que desconozco porque no hablo purépecha, pero es para describir la misma familia de digamos que es como su sinónimo dependiendo de la región. Es exactamente. Achoque es el nombre común de varias especies que se distribuyen en toda la zona de influencia purépecha, que es una zona pequeña. Zacapu, la laguna de Zacapu, el lago de Pátzcuaro tienen 2 especies diferentes de Ambistoma. Uno se llama Ambistoma andersoni y el otro Ambistoma dumerili, que son endémicos de esas 2 lagunas. Bueno, el lago de Pátzcuaro es un lago bastante grande, y se llaman achoques. También hay achoques en parte de la zona de Morelia, ¿no? En algunos ríos que corren alrededor de la ciudad, y también se les conocen como achoques. O sea que es el mismo caso de los ajolotes, pero en nuestro idioma náhuatl, solo que ellos en su idioma purépecha. Entonces muchas de esas especies de Ambistomas se les conocen, y como la única que es famosa porque la describió, o Humboldt se la llevó a Europa y después se hizo famosa, carismática, y Cortázar ha escrito de ella, y Bartra ha escrito de ella, entonces la comunidad piensa que es la única, Ambistoma mexicano. En realidad hay muchas especies que merecen la misma importancia que Ambistoma mexicano. Pues súper interesante toda esta distribución y trabajo que se ha hecho con la especie. Pero bueno, ahora sí que la pregunta de los 2 millones, y que siempre se las hago a las personas, a los invitados que hemos tenido y que manejan animales, pues no, mascotas no convencionales y exóticos, ¿es o no una mascota? ¿No? ¿Y qué les parece si vamos a un corte
y justo regresamos con la respuesta, ¿no? Porque pues sí es un animal muy, muy carismático. Bueno, a Rafa, déjenme decirles que no le hace la menor gracia. No, no es que no me haga la menor gracia, es que no sé, como que siento, precisamente con lo que comentaban de la mucosa, como que me da como, no sé, ansiedad, algo así, me da eso. Pues son muy padres y a mucha gente seguramente les atrae mucho. Entonces justo regresando platicamos si puede ser o no una mascota y cuáles son los cuidados que tendría si lo fuera. Pues vámonos a un corte y regresamos con Espíritu Animal por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Muy bien, ya regresamos a Espíritu Animal platicando con Arturo Vergara sobre ajolotes. Y bueno, se quedó una pregunta al aire que justo va muy relacionada con nuestro gusto por pues diferentes especies, ¿no? A últimas fechas nos llaman mucho la atención estas especies raras, tanto terrestres, acuáticas, y una de ellas, por supuesto, es el ajolote. Arturo, ¿qué tan fácil, o más bien puede ser el ajolote una mascota? Pues es una especie viva, ¿no? Y como tal tiene requerimientos diversos, especiales, requerimientos supongo, en espacio, en calidad del agua, pues es un animal acuático, o calidad de suelo cuando son ejemplares que sufrieron metamorfosis. Requieren ciertas condiciones de alimentación que desafortunadamente no hay mucha información, y entonces pues la desinformación que hay a veces lleva a que sea difícil el mantenimiento de estos ejemplares en cautiverio. ¿Qué comen en su medio natural y en cautiverio? Bien, mira, la alimentación natural de todas las especies de ambistoma son carnívoros, ¿no? Desde que nacen son organismos que nacen de huevo y no tienen un saco vitelino como los peces, o como la mayoría de los peces, sino que inmediatamente que nacen empiezan a comer y comen animales pequeños. Cuando nacen, los ambistomas necesitan consumir mucho alimento de tamaño pequeño. Ese alimento de tamaño pequeño es lo que conocemos como pulgas de agua. Son varias especies de zooplancton que conocemos como rotíferos, copépodos, cladóceros, hemípteros, decápodos. Son una serie de pequeños invertebrados que le pueden caber en la boca al ajolote o al achoque cuando nacen. Cuando ellos nacen tienen una longitud como de 1,5 centímetros, o sea, son pequeñitos. Tienen que comer animales muy pequeños para que los puedan digerir. Conforme van creciendo, pues van consumiendo animales más grandes. Llega un momento en el que empiezan a comer larvas de mosco, pueden comer otros ajolotes u otros achoques, y hay diferencia de tamaño. Prácticamente se comen lo que pase enfrente de ellos porque son animales que no tienen una visión muy eficiente, y entonces cuando algo pasa cerca de ellos, se lo comen. Generan una succión al abrir sus fauces y tienen dientes pequeños que les ayudan a sujetar, pero no a masticar. Entonces tienen que tragar su presa viva. Entonces cualquier animalito vivo que le quepa en el hocico, se lo come en su hábitat. En cautiverio mucha gente ha dicho, ha escrito, ha investigado que pueden comer hígado de res, trozos de carne. Se lo pueden comer, pero si aplicamos un poquito más el sentido común, pues si sabemos en la naturaleza que no le van a dar una mordida a una vaca, pues, lo más coherente es darle alimento muy similar a su hábitat. Y actualmente prácticamente en cualquier ciudad o núcleo urbano en México es sencillo conseguir alimento vivo. Alimento vivo me refiero a peces pequeños, lombrices de tierra, algunos invertebrados como pues, los grillos, los tenebrios, las zoofobas. Pueden alimentarse de pequeños trozos de pescado, ¿no? Si hay facilidad de conseguirlo. Pues la alimentación en realidad es muy sencilla. La calidad del agua también es un factor fundamental para el mantenimiento, pero aquí hay una discrepancia porque actualmente todavía hay mucha literatura que habla de que son animales sumamente delicados y que deben de vivir en agua prácticamente inyectable, ¿no? Cristalina, llena de burbujas y luces por todos lados, sí. Y eso ha hecho que sea difícil el mantenimiento de ello. Por supuesto, los resultados han sido negativos, por eso se dice que es muy difícil, pero
vuelvo a insistir, si aplicamos el sentido común y vemos un poquito hacia dónde viven este tipo de especies, pues sabemos que los ambistomas viven en los lagos o en las lagunas. Su hábitat no es todo el cuerpo de agua, toda la columna de agua como un pez, sino que ellos viven posados en el fondo o enterrados en el lodo. El fondo de un lago es el lugar en donde se está pudriendo todo lo que se muere, ¿no? O sea, todos los animales, plantas, restos, toda la materia orgánica que cae al fondo pues se tiene que descomponer, y ahí es donde viven los ajolotes y los achoques. Entonces son animales que están acostumbrados a vivir en ambientes turbios, con muy poco oxígeno disuelto, fríos me refiero a menos de 18 grados centígrados, lugares en donde hay una presencia increíble de microbios que están descomponiendo lo que se muere, hongos, bacterias, protozoarios y un montón de microbios que a los ajolotes y a los achoques les ayudan a hacer una cosa que le llamamos simbiosis, ¿no? Porque su piel entra en contacto con estos microbios y la piel de los achoques y los ajolotes genera un moco defensivo. Ese moco defensivo genera una barrera contra las enfermedades muy eficiente. Entonces, cuando tenemos ajolotes o achoques en cautiverio, pues las condiciones son completamente contrarias. Lo primero que hacemos es agua transparente, un montón de oxígeno disuelto, altas temperaturas, y pues es una cosa contraria. Entonces los animales pues tienden a estresarse. Entonces el mantenimiento de los ajolotes y achoques es muy sencillo. Es un acuario de 40 litros, los estándar, alcanza muy bien para tener 3 ejemplares adultos. Normalmente no ponemos sistemas de filtración activos, más bien pasivos, o sea, filtración por circulación lenta, puede ser filtros de plataforma o filtros de acrílico, exactamente, que no genere mucha burbuja, que no genere mucho oxígeno disuelto y que tenga varias plantas o varios troncos en donde pueda perder un poquito la vista el ejemplar hacia los reflejos de la gente que estamos alrededor. No necesita termostato porque son de climas fríos, ¿no? Cualquier altitud arriba de 2200 metros a temperatura ambiente está perfecto, entre más frío es mejor. Entonces eso lo hace una mascota muy sencilla de tener, más fácil que los peces verdes. Sí. No, pues imagínate que se me fue la luz, ¿no? Y no pasa nada. Y el calentador no está dando, y que el filtro, y que no, y si tienes un acuario se te va la luz y es de ponerte a llorar porque se te van a morir los peces. Y la mayoría de los peces que mantenemos en un acuario son tropicales, entonces el termostato es básico. En este caso, pues no, son especies que necesitan climas un poco más fríos. Bueno, pues sin duda una buena mascota para estos tiempos de departamentos de huevito y para ritmos de trabajo pues mucho más rápidos que antes, ¿no? Estoy nada más en la mañana y llego a las 11 de la noche, pues creo que es una estupenda mascota. Pues vámonos a un corte, y nos platicaba Arturo hace ratito que llegaba sobre educación ambiental. Así es. ¿No? También algunos proyectos que tienes. ¿Qué te parece si regresando nos platicas de ello y pues en dónde los podemos visitar? Seguimos aquí en Espíritu Animal por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Muy bien, pues ya estamos de regreso en Espíritu Animal. Y Arturo, platícanos sobre el trabajo que hacen de educación ambiental. Sí, bueno, pues esa es una de las partes también fundamentales que perseguimos, no solo en Ambistomanía, sino en otras UMAS que colaboramos. Nuestro concepto de educación ambiental es prestar un servicio que nos permita transmitir la información importante al visitante en relación al conocimiento de la biodiversidad local. En cada una de las cuencas en donde hay ambistomas, normalmente el animal más carismático es el ambistoma, ya sea Lago de Pátzcuaro, ya sea Laguna de Tecocomulco, Lerma, ya sea Tlangatepec o Xochimilco. Normalmente los lugares donde se hace educación ambiental a veces cae un poquito en el sensacionalismo, y se hace educación ambiental con los animales más grandes, más agresivos, más venenosos, más raros. A nosotros nos importa la vida silvestre y sabemos que en un hábitat todas las especies son igual de importantes, no hay una más o una menos.
Entonces lo que hacemos en estos lugares es que damos recorridos guiados, ¿no? Una persona, ya sea de la localidad o un estudiante o un profesionista, da un recorrido a un grupo de personas y va pasando por una serie de exhibidores de fauna silvestre nativa. En la mayoría de estos lugares tenemos especies desde peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, algunos insectos, pero son locales. Por ejemplo, en la cuestión de peces trabajamos con peces locales, godeidos, algunos ciprínidos, ¿no? Algunas especies que en sus hábitats han desaparecido por invasión de otras especies, como el caso muy particular de una especie de carpa endémica de la zona de Pátzcuaro, que la llaman allá acúmara. Es una especie que prácticamente desapareció de la región, es una especie nativa y que se desconoce. Bueno, ponemos en exhibición, no es una especie bonita, pero es una especie nativa. Entonces tenemos también tortugas casquito, que no son muy atractivas, pero pues que son nativas, ¿no? De las regiones en donde trabajamos. Tenemos en exhibición, en el caso de las serpientes, a las culebras de agua, que más bien son desagradables porque en primera huelen mal, ¿no? En segunda pues son serpientes y por naturaleza la social gente humana pues le tenemos un pavor a las serpientes, pero trabajamos con las especies nativas. Tenemos en exhibición al famoso cincuate, que está prácticamente en todo el centro de México y hay muchos mitos alrededor de esa serpiente. En el caso de los mamíferos exhibimos, por ejemplo, a los tlacuaches, a los calcomistles, a las ardillas, que son especies que normalmente se desprecian porque un tlacuache es feo para la mayoría de la gente. Pero nuestros guías pues les platican a los visitantes sobre la importancia ecológica de mantener especies nativas y limitar un poquito el uso de especies exóticas. El concepto que nosotros manejamos también es la conservación del conocimiento de los animales en el idioma nativo. En cada espacio que tenemos, ya sea la UMA Chantlitecuani en Xochimilco o el PIMS Jimbanitzipequa en la isla de Janitzio u otras UMAs que están en otras cuencas, es que en cada exhibidor tenemos un dibujo alusivo a la especie y su nombre en su lengua nativa. Puede ser otomí, puede ser purépecha, puede ser náhuatl, y eso nos ayuda para que el visitante lo conozca, pero nos ayuda más para que sobre todo los niños de la localidad relacionen el nombre de los animales en su idioma, porque la pérdida de idiomas en México está tremenda, ¿no? O sea, sí hay quien defiende un poquito la lengua, pero la pérdida es tremenda. Entonces queremos impactar un poquito en esa parte, que los niños que nos visitan, que por supuesto entran gratuitamente los niños de las localidades en donde estamos, pues relacionen eso. Tenemos juegos didácticos en donde los niños siguen relacionando sus nombres en sus idiomas con los diferentes animales o plantas. Trabajamos con mariposa monarca, mariposa blanca, amarilla, mariposa tigre. Trabajamos con colibríes, que también es una cultura, en algunas culturas se han sobreutilizado los colibríes como adornos y pues se desconoce la importancia, ¿no?, ecológica. Claro. Y los ajolotes o los achoques los dejamos al final, no por menospreciarlos, sino porque si empezamos el recorrido con esos animales, pues se le pierde el encanto a los demás. Okay. Entonces en los recorridos empezamos también de una manera como en orden cronológico en cuanto a evolución, por eso empezamos con los peces, luego los anfibios, luego los reptiles, luego los mamíferos y luego las aves. Y al final dejamos a los ajolotes o a los achoques. Digamos que es la especie estrella que todos anhelan ver ya hasta el final, y entonces pues se tienen que echar a todos los anteriores. Pero está padre eso, porque finalmente van a aprender. Sí, claro, bien. Claro. Y además tienen, además de este impacto ambiental que tienen ustedes en la educación ambiental, pues también tienen un impacto social, ¿no? Entonces eso es muy interesante. ¿Y en dónde podemos irlos a visitar? Bueno, el lugar más cercano aquí en la Ciudad de México es una chinampa que se encuentra cerca del embarcadero de Cuemanco. Es una chinampa que es una UMA y se llama Chantlitecuani, significa hogar de la vida silvestre, y está a unos 40 minutos en trajinera del embarcadero de Cuemanco. En ese lugar tenemos una buena diversidad de especies nativas, incluyendo mariposa monarca, colibríes, ajolotes y todos los animales que comenté. Damos recorridos
integrales en donde trabajamos con cualquier grupo social. Queremos que nuestra educación ambiental sea incluyente, no nos limitamos a recibir solo cierto grupo social o grupo económico, la tenemos abierta a todo público. Estamos en Facebook como Chantli Tecuani, Tecuani con K. Ahí pueden agendar su visita, sí, claro, conocer prácticamente todas las actividades que desarrollamos ahí. Perfecto, pues estaría súper bien que Espíritu Animal se diera una vuelta por allá, igual claro, con sí. algunos radioescuchas, si se quieren unir en la semanita les decimos cuándo. Yo creo que así como vamos de trabajo hasta diciembre, pero no es cierto. Pero sí, nos damos una vuelta para pues para conocer. Sí, un buen recorrido. Pues muchas gracias, Arturo, Pues por gracias estar aquí en por la Espíritu invitación. Animal. Muchas gracias por toda esta información que nos diste sobre varias especies, pero principalmente pues del ajolote, que es una especie pues bien interesante, bueno, a mi parecer. Rafa. No, también, digo, finalmente sabemos los estudios que se están haciendo con ellos, ¿no? Aparte de la conservación, los estudios que están haciendo para Alzheimer y para tratar de... bueno, la parte de investigación exactamente es súper importante con el ajolote. Pero bueno, pues vámonos a un corte y regresamos con nuestros siguientes invitados que nos vienen a platicar sobre otro proyecto súper interesante aquí en Espíritu Animal por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.